Hola analistas y amigos de DatData, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este caso vamos a repasar algunas de las actualizaciones más interesantes que trajo Power BI en diciembre del 2023. Lo primero que vamos a hacer será abrir la tienda de Microsoft y aquí vamos a buscar Power BI. Vamos a venir a la opción Power BI versión de escritorio y vean cómo ya tengo aquí la opción de actualizar. De todas formas voy a entrar a la aplicación y entre las opciones abrir y actualizar vamos a darle a actualizar. Vamos a esperar unos minutos a que se descargue y se instale. Terminado el proceso de actualización y de instalación de esta nueva versión, voy a ir al escritorio y voy a abrir un archivo sobre el cual ya estuvimos trabajando en videos anteriores. Se trata de un reporte sobre el cual trabajé apoyándome en la interacción sobre el objeto, y uno de los puntos novedosos que nos trae la actualización de diciembre es esta ventana que estamos viendo en pantalla, que básicamente lo que hace es invitarnos a mantener la configuración actual, es decir, seguir trabajando de la misma forma en que tenemos configurado Power BI, particularmente en cuanto a la opción de interacción sobre el objeto y en cuanto al comportamiento de los paneles que se muestran a la derecha, el panel de datos, el panel de formatos y también los paneles adicionales que podemos ir incorporando desde este botón de más, pero también se nos propone actualizar la configuración y de alguna manera llevar nuestra interfaz de Power BI a una versión que se parece mucho a la clásica y que conocimos los que trabajamos con Power BI desde hace ya algún tiempito, particularmente desde antes que estuviera toda esta nueva opción de la interacción sobre el objeto. Lo que nos está diciendo esta opción es justamente usar una configuración de panel más clásica, utilizando el panel de datos y utilizando lo que se llamaba antiguamente el panel de visualizaciones, y que además esos dos paneles se muestren a la derecha. También se indica que queremos, si es que seleccionamos esta opción de actualizar configuración, también aquí indicaremos que queremos que los paneles se apilen en lugar de que se intercambie uno con el otro. Hay alguna cuestión aquí en la traducción del inglés al español, pero básicamente se nos dice vamos a trabajar con un panel de datos y un panel de visualizaciones, así como trabajábamos previa a toda la actualización de interacción sobre el objeto. En este caso yo voy a ir por la opción de actualizar configuración para ver qué pasa. Vean que rápidamente se nos muestra un panel compilar objeto visual, que es muy similar al panel de visualizaciones antiguo, como decíamos. También se me agrega aquí el panel de datos a la derecha y también el de formato. Y como también leíamos hace un ratito, si hago clic sobre el de datos, se va a abrir el nuevo panel y no es que se va a intercambiar uno por el otro. Lo mismo si abro el de formatos. También desde el más podré incorporar algunos paneles adicionales si es que lo considero necesario. También observemos que la opción predeterminada de cada uno de los paneles es contraer y no cerrar, es decir, que si presiono esas flechitas que van hacia la derecha, los paneles siguen aquí minimizados y luego si los voy abriendo de a uno, se van agregando uno al lado del otro. Si efectivamente quiero cerrar uno del todo, como por ejemplo podría ser el de formato, puedo venir a los tres puntitos e ir por la opción de cerrar en lugar de contraer. Vean que desapareció el icono minimizado de formato, aunque lo puedo volver a agregar desde aquí y se vuelve a mostrar. Nuevamente lo contraigo. No sé qué preferirán ustedes, los invito a que nos dejen sus comentarios. A mí particularmente me gusta mucho la versión de la interacción sobre el objeto. Entonces observemos que aquí arriba se muestra un mensaje que dice: la configuración de este panel no es la que busca.
Para volver fácilmente a la configuración de panel anterior, seleccione revertir o personalícelo. Entonces podemos o bien revertir esta opción que seleccionamos hace unos minutos atrás, o podemos ir a personalizar, y lo que va a hacer la opción de personalizar es abrirnos las configuraciones, a las cuales también podríamos acceder desde el engranaje que se muestra a la derecha y abajo con opciones de configuración, y hacer algún ajuste menor. Yo en este caso, como estoy bastante acostumbrado ya a trabajar con las configuraciones que arrastraba de proyectos anteriores, voy a ir por revertir. De esta forma se revierten los cambios. Vean que está aquí el panel de datos, está el de formatos, pero el de visualizaciones se ha ido. Si bien puedo seguir personalizando los paneles que quiero desde el botón de más que se muestra en esta barra a la derecha. Y si me posiciono sobre alguna de mis visualizaciones, tengo aquí el botón de interacción sobre el objeto y también el botón de formato, que me va a dar opciones rápidas de formato, o desde más opciones la apertura del panel de formato aquí a la derecha. Antes de ir a un segundo grupo de actualizaciones que trajo diciembre, vamos a dar un pantallazo muy rápido de los datos que tenemos en este reporte. Nos vamos a encontrar con ingresos, gastos, beneficios y margen para una empresa ficticia que se llama Futuro Tecno, y podremos desglosar esas cifras según años, según países, según marcas y según categoría de clientes. Lo que voy a hacer ahora será crear una nueva página. Vamos a agregar un objeto visual de tipo tabla, y lo que les quiero mostrar aquí es que desde agregar datos de las opciones del botón de interacción sobre el objeto, vamos a poder seleccionar más de un dato a la vez, porque ahora tenemos habilitados estos cuadritos para seleccionar de la misma forma que antes lo teníamos desde el panel de datos. Ahora también se incorporan aquí. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, país, ingresos, gastos, beneficios. Voy a agrandar la visualización y sin tener que hacer múltiples movimientos ya puedo agregar toda la información que quiero. En suma, y en cuanto a la interfaz, ahora tenemos mucha más capacidad de personalización para trabajar de la forma que consideremos que nos resulta más cómoda. Y otro interesante grupo de actualizaciones, que es el último que vamos a ver por hoy, tiene que ver con opciones adicionales de formato que le podemos aplicar a nuestros gráficos de barras o de columnas. En este caso vamos a insertar un nuevo objeto visual que sea de tipo columnas agrupadas. En el eje X voy a agregar los países. En el eje Y voy a agregar ingresos, gastos y beneficios. Vean como aquí también me apoyo en las opciones de múltiples selecciones de campos que quiero llevar a mi objeto visual. Vamos a aumentar el tamaño de la visualización. Sin que haya hecho nada, se me invita aquí a agregar un título a la leyenda. Puede ser un pequeño bug que todavía no se haya resuelto, de momento vamos a ignorarlo. Pero lo que les quiero mostrar es que si venimos a más opciones de formato y voy al apartado de columnas, me voy a encontrar con algunas opciones nuevas. Como siempre, tengan presente que estos ajustes de formato o bien se pueden aplicar a todas las series, es decir, a ingresos, gastos y beneficios, o alguna en particular. De momento vamos a aplicarlo a todas. Lo primero que podemos ver es que tenemos ahora una opción de transparencia a aplicar al color. Está en 0, pero podríamos ir por un 50. Luego observemos que tenemos opciones de borde, la cual podemos habilitar, y cada una de las columnas se nos queda precisamente con este borde que resalta el contorno de la columna.
Podremos agregarle también transparencia, podremos hacer que ese borde sea más ancho o menos, probemos con un 3. Podremos personalizar el color, que a la vez está vinculado a los colores del tema que aplicamos a este reporte desde las opciones de ver temas. Pero también tenemos una opción muy interesante que es la de coincidir con el color de la columna. Es decir, que si yo habilito esta opción, veré la columna con la transparencia que le apliqué al relleno de la columna y también veré el color del borde en esa misma línea, al cual le podré poner una transparencia si es que lo deseo. Luego, en opciones de diseño, vean que tenemos también otras alternativas, como por ejemplo lo del espaciado entre las categorías. Aquí vemos un 20, vamos a probar un 45 y ahí vemos en definitiva cómo las columnas que se corresponden a cada país se alejan, los tenemos agrupados pero con mayor distancia. Vamos a dejar un 25 en este caso. Luego del espaciado podríamos ir por un orden inverso. Entonces se mostraría primero los beneficios, luego los gastos y luego los ingresos. Y si todas estas modificaciones que hice no me agradan, tengo por supuesto la opción de restablecer valores predeterminados. Aquí vuelvo a la versión inicial. Una aplicación interesante a esto de la transparencia y de los bordes me parece que podría ser si es que yo en este gráfico quiero mostrar los beneficios pero también mostrar los ingresos y los gastos. Lo que podríamos hacer sería seleccionar la visualización, por supuesto, venir a la serie ingresos, ponerle una transparencia del 50%, agregarle un borde que coincida con el valor de la columna pero dejarlo así de ancho 1, luego venir a gastos, ponerle también una transparencia de 50, un borde que coincida con el color de la columna, también con un ancho de 1, mientras que a los beneficios lo dejamos sin transparencia, le agregamos sí un borde, lo dejamos en un color más oscuro que no coincida particularmente con el de la columna y le ponemos más ancho. Me parece que si de todas las columnas que tenemos en nuestro gráfico queremos resaltar particularmente alguna, lo podríamos hacer de esta forma. Vamos a minimizar esta visualización y dejarla por aquí, porque ahora los voy a invitar a crear otra del tipo barras apiladas, y en este caso me va a interesar que en el eje Y se muestren los países, que en el eje X se muestren los ingresos y que en leyenda se muestren las marcas. Vamos a aumentar el tamaño de la visualización y de esta forma yo logro tener los ingresos totales del país, por ejemplo aquí Perú, que llega casi a los 120.000, pero también veo cómo cada marca contribuye a esa construcción de los ingresos totales. Seleccionada la visualización, voy a venir al panel de formato y vean que en el apartado de barras, justamente porque ahora estoy en un gráfico de barras, también voy a tener estas opciones de aplicar la configuración a todas las series o a alguna en particular. También voy a tener las opciones de transparencia que ya vimos, vamos a ponerle un 15 en este caso. Tendremos opciones de borde que vean cómo en este tipo de visualización, que como decíamos justamente es de barras apiladas, este borde puede ayudarme a identificar mejor dónde termina la contribución de una de las marcas y empieza la de otra marca. También tengo la opción de hacer coincidir el color, que si la activo pierde un poco esto que les comentaba, así que lo vamos a dejar desactivado. También tendremos opciones de ancho, vamos a agregarle uno más. Y lo interesante es que aquí en opciones de diseño vamos a tener, además de el espaciado entre categorías, que era algo que ya veíamos en el gráfico de columnas, vamos a poner en lugar de 20, 50 y vemos cómo
la barra en este caso se hace más angosta para distanciarse de la barra siguiente, es decir, de distanciar Perú de Chile, Chile de Argentina, Argentina de Uruguay, Uruguay de México. Me parece que en 20 está bien. Y lo otro que podemos hacer, que esto sí es novedoso, es lo de agregar un espaciado entre las series. Si aquí en lugar de 0 nos vamos a un 5, vean cómo cada una de las subpartes de la barra se distancia de la otra y veo incluso mejor esa diferenciación. También tendremos esta opción de explosión de serie, un nombre medio raro que también viene de la traducción del inglés, pero observemos qué sucede cuando la activamos o desactivamos. En este caso está desactivada y yo aquí veo el eje perfectamente. En cambio, si lo activo, desaparece el eje porque lo que se está manteniendo es el tamaño de cada una de las subpartes de la barra y no el tamaño de la barra total. A ver si me explico mejor. Si aquí lo desactivo, vuelve a aparecer el eje. Yo tengo, por ejemplo, a Uruguay, que apenas supera aquí los 100.000. Y bien podría quitar el espaciado entre series. En lugar de 5 poner un 0. Y observemos detenidamente lo que sucede. Cuando yo pongo un 0, el tamaño total de la barra, la extensión total de la barra, no se ve modificada. Si yo aquí pongo 5, pero si voy por explosión de la serie, ya esa relación con el valor total no se cumple y por lo tanto el eje desaparece. Dependiendo cómo es que queremos mostrar nuestros datos, puede ser esta una opción o la otra. A mí me parece que la anterior es una mucho mejor, así que voy a quitar lo de explosión de serie, lo voy a dejar en 5 y en cuanto al borde lo voy a hacer coincidir con el color de la barra porque me parece que el espaciado ya es suficiente diferenciación. En todo caso podría al color agregarle un poco más de transparencia, un 25 por ejemplo. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Espero que el video les resulte útil, les guste, lo compartan, se suscriban al canal y que además ingresen a www.datdata.com/guille, donde van a encontrar toda la oferta educativa de nuestra plataforma. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video.